My little angel, you made me happy when skies were gray. But now you're missing, and I'm still crying. Oh, how I wish you could have stayed. You were my sunshine, my sweetest Kaka, the light that brightened all of my days. Now there's a shadow where once was laughter, and all that's left are tears and pain. I dream about you, I call your name. Mira bien, esto que ves no es entretenimiento, no es un juego. Esto es una injusticia. Una pequeña monita, arrancada de su familia, arrebatada de los brazos del único ser que ella amaba, y luego silenciada. Silenciada por quienes se supone que debían protegerla. ¿Dónde está? ¿Por qué nadie responde? No vamos a permitir que la verdad se esconda. No hoy, no con Kaká. Si ellos callan, nosotros hablamos más fuerte. Monkey Kaká, una pequeña alma que solo conoció amor, ternura y el calor de su hogar. Ella no sabía de leyes, de papeles o de política. Solo sabía una cosa, que Nock era su papá, su protector, su guía, su compañía. La única figura que le dio seguridad, cariño y estabilidad. Kaká era una niña en el cuerpo de una monita. Una monita emocionalmente dependiente de la persona que la crió. Y eso se ve claro en cada mirada, en cada abrazo, en cada momento en el que ella buscaba su hombro para sentirse a salvo. Ese vínculo nadie lo puede negar. Nock lo dijo con el alma. Monkey Kaká espera por su papá. Ayúdala a regresar a casa con su familia. Esa frase no es un título, es un grito. El grito de un padre que no se rinde, porque cuando un ser que tú amas te es arrebatado sin compasión, no hay día, no hay noche, no hay descanso, solo un pensamiento constante. ¿Dónde está Kaká? Kaká lo buscaba con sus ojos, él la buscaba con su alma, y aunque intentaron separarlos, ese lazo jamás se rompió. Lo que comenzó como el dolor de una sola familia, hoy se convierte en un movimiento global. Personas de todos los continentes preguntan lo mismo. ¿Dónde está Kaká? México pregunta por ella. Estados Unidos exige respuestas. Brasil no se rinde. Francia se une. Y hasta en Vietnam la gente pide transparencia. Cuando tantos países, tantas voces, tantas culturas diferentes hacen la misma pregunta, ya no es un caso aislado, es un llamado internacional. Porque el mundo entero sabe algo. Una hija no se abandona,
Una vida no se oculta y una familia no se destruye así. La comunidad global de Cacá está despierta y no vamos a parar. Mira bien, no estamos hablando de rumores, no estamos hablando de opiniones sueltas en internet. Estamos hablando de hechos. Mira bien las imágenes, la delgadez extrema de Cacá, su mirada perdida, su cuerpecito sin fuerza. Esto no es bienestar para ningún animal. A un ser que depende emocionalmente de su familia, no se le arranca de golpe, y a un animal domesticado no se le abandona en una isla desconocida, sin preparación, sin transición, sin un veterinario especializado, sin seguimiento y sin compasión. Mira bien, cuando no hay transparencia, cuando no hay actualización, cuando no hay pruebas, cuando no hay explicaciones, quedan solo dos cosas: dolor y sospecha. Aquí es donde las cosas no cuadran. Aquí es donde empiezan las preguntas y donde, curiosamente, ENV deja de responder. Porque si tú confiscaras a un animalito para protegerlo, ¿no sería lógico mostrar pruebas de que está bien? Pero no hay fotos, no hay videos y no hay informes. Solo hay silencio. Y eso no es normal. Sobre todo cuando hablamos de una organización que recibe donaciones internacionales, que publica tablas de donaciones por confiscación y que se mueve con dinero de gente que cree estar ayudando. Si todo es tan transparente, ¿por qué ocultan a Cacá? ¿Por qué no muestran ni una sola evidencia de vida? ¿Por qué no actualizan su estado? ¿Por qué se negaron a que Noc la viera, incluso cuando ella mostraba signos de debilidad, enfermedad, apego y estrés? ¿Por qué trasladarla en secreto sin informar a nadie? Mira bien estos hechos. Cada silencio, cada ausencia de pruebas, cada respuesta ignorada dice más que cualquier comunicado. Y el mundo ya no cree en palabras, quiere pruebas. Tal vez ENV pueda ignorar una pregunta. Tal vez pueda ignorar un correo. Y tal vez pueda ignorar a una persona. Pero lo que ya no puede ignorar es esto. Gente de México, de Estados Unidos, Brasil, Francia, de España, República Dominicana, Colombia, de Chile, Argentina, de Vietnam, todos preguntan lo mismo. ¿Dónde está Cacá? No puede ser tan difícil dar una prueba de vida. No puede ser tan complicado mostrar un video de 10 segundos. Si Cacá está bien, ¿por qué no la muestran? Si está viva, ¿por qué tanto silencio? Este ya no es el reclamo de un youtuber. Este es el reclamo de un mundo entero que no acepta abandonar a una pequeña vida indefensa,
Cacá no es un número, no es un caso y no es un archivo. Cacá es una hija, es familia. Y hasta que no haya transparencia, la pregunta seguirá siendo la misma. ¿Dónde está Cacá? Antes de terminar este video, necesito decirte algo a ti que me estás escuchando. Las causas importantes no se ganan solas. Y hoy Cacá te necesita. Ella no puede hablar, no puede pedir ayuda, no puede explicar lo que siente, lo que vivió, ni lo que aún está viviendo. Pero nosotros sí, nosotros somos su voz, porque nadie que haya visto a esta pequeña monita correr detrás de su papá, abrazarlo, buscarlo y aferrarse a él como una hija desesperada, puede creer que ella merecía terminar sola, delgada, perdida, en un lugar que nadie conoce. No, no vamos a aceptar eso. No vamos a normalizar el silencio. No vamos a abandonar a Cacá, igual que ella nunca abandonó a su familia. Hoy, tú que estás viendo este video, puedes hacer algo. Puedes comentar, compartir, preguntar, exigir con respeto, sumar tu voz. Porque cada vez que alguien pregunta ¿dónde está Cacá?, una puerta se abre, una presión se siente, un movimiento crece, y si somos miles, algún día tendrán que responder. Por amor, por justicia, por humanidad, no dejemos que el silencio gane. Esta lucha continúa y no vamos a parar hasta saber la verdad. Gracias por llegar hasta aquí, por sentir, por pensar y por no mirar hacia otro lado. Por Cacá sigamos preguntando, sigamos insistiendo hasta que la verdad salga a la luz. Nos vemos en el próximo video.